En un lugar llamado Nesa, Giovanni y Fabiola se conocieron cerca de la prepa, en la miscelánea donde Giovanni y sus compas se juntaban a tomar caguamas. Un día, Fabiola reunió valor y se les acercó. «Hey, carnal, hagan paro, ¿no? El don no nos quiere vender chelas, que porque estamos morritas». Desde entonces se vieron cada día. Los grupos se unieron y Fabiola y Giovanni se fueron enamorando. A unas cuadras de ahí vivía Mercedes, una mujer de 33 años y 2 hijas, a las que cuidaba sola. Su marido la abandonó hacía unos meses, después de meterle una tranquiza. A Mercedes, el trabajo que tenía en la tintorería ya no le alcanzaba. Su cuñado le había dicho que trabajar de policía no estaba tan mal. «Mechita, te dan uniforme, haces rondas en las noches y a la gente les das miedo. Así nadie se va a meter contigo». Mercedes aceptó. Tal vez así el cabrón de su esposo ya no regresaría a molestarlas. Fabiola sabía que Giovanni y sus amigos no eran monedita de oro. Todos lo sabían, pero desde que salía con él se sentía segura. Y para qué engañarnos, algo poderosa. Los chavos de su clase ya no la acosaban, ni a ella ni a sus amigas. Además, un día le regaló una pequeña navaja rosa. «Pa' que nunca estés sola, flaquita». Giovanni la procuraba. Incluso a veces le daba varo para apoyar a sus jefes, que no siempre tenían buenas ventas en la tienda. Así que ella se hacía la tonta cuando Giovanni hacía sus negocios. Mercedes entró a la policía municipal. En principio le asignaron al turno de la noche. Estaba contenta. Iba a poder convivir con sus chiquitas en la mañana y llevarlas a la escuela. La primera vez que se puso el uniforme, se miró al espejo y pensó que quizá podría ser la ciudad un poco más segura para sus hijas. Pero al entrar al cuerpo y conocer a sus compañeros, descubrió que las cosas serían diferentes de como las había imaginado. Un día le contó a su cuñado que a veces se sentía acosada por algunos compañeros. «¿Cómo crees, Mechita? Nomás son bromas, ellos te cuidan». Mercedes sabía que no eran bromas, pero no importaba. Chamba es chamba. Fabiola y sus amigas fueron a comprar ropa para la fiesta de esa noche y se prepararon juntas en casa de una de ellas mientras precopeaban. Giovanni y sus amigos llegaron por ellas. Era evidente que ellos también habían empezado la fiesta antes. Las carcajadas inundaban los coches llenos. Al llegar al lugar, Fabiola notó a Giovanni tenso. Miró a su izquierda, donde había un grupo de personas que tampoco estaba contento de verlos. Giovanni hizo una seña con la cabeza y todos lo siguieron a la otra esquina. Mercedes llevaba ya unos meses en el cuerpo y todavía no se había acostumbrado a sus compañeros. Uno de ellos, el Mini, no dejaba de escribirle mensajes. Por suerte casi nunca coincidían sus turnos y hasta ahora había podido evadirlo, pero esa noche le cambiaron el turno y le tocó patrullar con él. Desde que se subió al coche tuvo que aguantar las preguntas del Mini. Que si sus hijas, que si su exmarido, que si ya andaba de novia, que qué le gustaba hacer después de trabajar. Entonces les dieron el aviso de un posible crimen pasional a unas cuadras. «Reconozco la dirección, es una vieja loca que siempre llama y ya cuando llegamos se hace pendeja. Ha de querer chingarse otra vez a su marido». Giovanni había bebido mucho. Se apoyaba en Fabiola mientras bailaban y le hacía algo de daño al soltar su peso sobre ella. Pero como le encantaba que fuera tan cariñoso, no quería decirle nada. Además, ella también estaba borracha. A su amiga le dieron ganas de ir al baño
y como Fabiola necesitaba aire, le dejó su bolsa a Giovanni mientras la acompañaba. De camino al baño se cruzaron con uno de los güeyes que ya habían visto en la entrada, así que Fabiola y su amiga apresuraron el paso. Mercedes sintió el aire pesado desde que se bajó del carro. Las luces de la casa estaban prendidas y la puerta de la entrada estaba abierta, pero no se oía nada. Entraron con cuidado. No parecía haber nadie, pero descubrieron un charco de sangre que salía de una puerta cerrada. El corazón de Mercedes empezó a palpitar a 1000 por hora. Al acercarse más, escuchó ruidos detrás de la puerta. ¡Policía municipal! ¿Quién está ahí? Alguien abrió la puerta con mucho cuidado. Salieron del baño y se dieron cuenta que algo estaba pasando en la fiesta. La gente gritaba y se alejaba de la pista, donde seguían Giovanni y el resto de sus amigos. Lo primero que vio fue un cuerpo en el suelo. Un charco de sangre crecía debajo del hombre que se había cruzado cuando iban al baño. Giovanni no estaba. «Vámonos, Fabiola, va a llegar la policía». Pero no podía irse, no sin Giovanni. De pronto sintió un tirón en el brazo. La jalaron a una esquina. Era él. Dentro del baño estaba una mujer tirada en el suelo, inconsciente. Junto a ella, un niño de unos 3 o 4 años. Él abrió la puerta. «Mi mamá no se despierta». Mercedes sintió calor en todo el cuerpo. Se acordó de la vez que su hija le limpió la sangre del labio. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sin pensarlo se agachó junto al niño. «Ahorita la despertamos, mijito, no te preocupes». Mientras tanto, el Mini pedía refuerzos. «Necesitamos refuerzos acá en la calle Cocheras. Ya se chingaron a otra». Mercedes, quien estaba tomándole el pulso a la mujer, que no podía tener más de 25 años, le dijo: «No se la chingaron, está viva». Giovanni besó a Fabiola. Estaba temblando. «Flaquita, escúchame, necesito que me ayudes». Fabiola notó la sangre en la ropa de Giovanni y le dijo que sí con la cabeza. Ella también temblaba. Giovanni le dijo que porque ella era menor de edad, si cometía algún delito, por grave que fuera, solo la iban a meter al tutelar y saliendo estaría limpia, como si nada. En cambio a él lo podían meter al tambo hasta 30 años. «¿Por qué?», preguntó Fabi, aunque ya sabía la respuesta. «Cacha a ese pendejo siguiéndote al baño, Fabi. Entiéndeme, te estaba protegiendo». Mercedes se subió a la patrulla con Carlitos, el hijo de Diana, quien estaba ya en la ambulancia camino al hospital. El niño no lloraba, solo se pellizcaba la piernita. Mercedes esperaba que alguien le diera instrucciones, pero nadie contestaba a la radio. Eran las 4 de la mañana. Sin saber muy bien qué hacer, le dijo al Mini que se parara en la tiendita. «¿Tienes hambre?», Carlitos asintió. «Eso lo vas a pagar tú, ¿eh?», le dijo el Mini mientras Mercedes se bajaba a comprarle un gansito y una leche con chocolate. Como nunca les contestaron a dónde llevar al niño, decidieron dejarlo en el MP. Todo ocurrió muy rápido. Sentada en el asiento de atrás de la patrulla, Fabiola lloraba y no dejaba de pensar en sus papás. Giovanni le prometió que les contaría la verdad, pero ella sabía que se iban a enojar. A su mamá nunca le cayó bien Giovanni. «Te vas a meter en problemas, mija», le dijo cuando empezaron de novios. La patrulla se estacionó y los polis la bajaron del carro. La toquetearon toda y la empujaron hasta que entró al MP. Fabiola no podía dejar de llorar. Mientras le tomaban los datos, se abrió la puerta de nuevo y entró Mercedes con Carlitos.
Mercedes llegó y se encontró con su cuñado en la puerta. Le explicó que estaba movida la cosa. Esa chavita de ahí acaba de apuñalar al seco con esto. Le enseñó en su celular una foto de la navaja rosa. Mercedes miró a la niña con asco. No es que lamentara la muerte de un narco, pero en ese momento le daba asco pensar la facilidad con la que las personas podían llegar a matar. Levantó a Carlitos en sus brazos y al pasar junto a Fabi la empujó con el hombro. Pinche asesina. Giovanni no tenía ni idea de las leyes. Fabi lo supo cuando le dijeron que con la edad que tenía y el delito que había cometido, tendría prisión preventiva hasta que se dictara la sentencia. Pasó solo 1 año en el centro de menores, después a la cárcel. Por más que intentó decir la verdad, el testimonio que había dado aquella noche fue su condena. Aparecieron testigos que afirmaron verla matar al seco. Nunca volvió a saber de Giovanni y en algún punto hasta sus papás dejaron de creerle. Así que, 5 años después, cuando por fin le otorgaron su libertad, se encontró sola, en medio de una ciudad que se le hacía desconocida. Mercedes nunca supo qué pasó con Diana ni con Carlitos, pero al cabo de los años aprendió a adormecer la angustia. No podía sufrir tanto, no podía sufrir por todos. Suficiente tenía con lo suyo. Para ese entonces, el Mini era el último de sus problemas, y las preguntas incómodas habían sido solo prefacio de lo que venía. El uniforme ya no significaba seguridad y protección para ella. Ahora solo era una tela que debía portar para hacer su chamba. Y pues chamba es chamba. Eso lo sabía. En Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que se viven en México. En cada capítulo abordaremos una causa de justicia social y nuestros invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestros personajes. Al final de cada episodio podrás llevarte contigo acciones para convertirte en heroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. O en palabras más concretas, a una vida digna. Bienvenidas a Cuentos y Utopías. Yo soy Vita Aranda. Yo soy Alaide Castro. Y el día de hoy estamos en Utópicas, librería y galería de mujeres, con Wendy Balcázar, socia cofundadora de La Cana, y a distancia nos acompaña Clarisa Guevara, abogada feminista antipunitivista. El día de hoy, en este primer episodio, escucharon 2 historias con 2 destinos bajo el mismo sistema de seguridad. Y nuestras invitadas nos van a platicar un poquito sobre cómo esta historia, a pesar de que fue ficticia, se acerca mucho a las realidades que muchas mujeres y personas viven el día de hoy en México. Entonces, bienvenidas al espacio. ¿Cómo están, Wendy y Clarisa? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantadas, Vita, Ale. ¿Cómo estás, Clarisa? A distancia, desde Nuevo León. Bienvenida. Desde acá, muchas gracias a ustedes por la convocatoria, por reunirnos y pues por reconocernos en esta lucha, ¿no? Sí, justo. Como que les queremos dar la bienvenida a este espacio. Ali y yo ya llevábamos un ratito queriendo hacer un espacio en donde justamente pudiéramos reflexionar las causas de justicia social que debemos de impulsar todas las personas, ¿no? Y el día de hoy... Y divulgar el trabajo que se está haciendo ya de mano de varios activistas y personas que dedican su vida a la búsqueda de la justicia social, ¿no? Exacto. Y pues justamente ustedes dos trabajan en cómo intentar integrar en México una visión de seguridad digna. Entonces, Wendy, ¿nos quieres contar un poquito de qué es La Cana y qué hacen en La Cana? Claro, bueno, pues La Cana es una organización y es una empresa social en la que trabajamos con mujeres que están privadas de la libertad en cárceles del país, específicamente en el Estado de México y la Ciudad de México. Y lo que hacemos es capacitarlas en materia de tejido, de bordado,
complementamos esto con otros programas de salud mental, arte, cultura, deporte, educación. Y el objetivo último, sobre todo, es la reinserción social, contribuir a que ellas puedan tener un plan distinto de vida, que puedan tener una vida alejada del delito, sobre todo una vez que salen, porque pues si entrar a prisión no es sencillo, salir de ella pues menos lo es, menos en un país en donde ser mujer y tener un antecedente penal pues tiene una carga negativa todavía más grande, ¿no? Claro. Oye, y bueno, en la historia escuchamos Fabi, ¿no? Fabiola, una chica de prepa, que está en una fiesta y realmente se ve involucrada en un tema que ni siquiera ella cometió, ¿no? Cuando platicamos contigo antes de pues grabar este episodio y todo, me acuerdo que nos decías que hay muchísimas ocasiones en las cuales las personas que están en prisión preventiva oficiosa, que nos encantaría que nos contaras un poquito qué es la prisión preventiva oficiosa, justamente, ¿no? Son personas que ni siquiera cometieron un crimen y que se vieron en una situación que las lleva a ellas a estar en situación de reclusión, ¿no? Sí, pues la verdad es que escuchaba esta historia y no saben cómo se me ponía la piel chinita, porque mi primer acercamiento a un centro de internamiento fue precisamente lo que antes se le conocía como un tutelar de menores. Y yo era muy joven, tenía 19 años en ese entonces, y conocí a niñas que eran, adolescentes, que eran un poco menores a la edad que yo tenía, y conocí muchas Fabis, ¿no? Muchas Fabis. Entonces fue mi primer acercamiento con, digamos, el sistema penitenciario, vamos a decirlo así, si bien hay justicia para adolescentes, pero fue mi primer acercamiento al sistema. Y lo que te puedo decir es que hay muchas historias como esas, ¿no? Por un lado, muchas mujeres que están privadas de la libertad, una con una medida cautelar, como tú le dices, que es la prisión preventiva oficiosa, que para términos generales y no hacerlo tan técnico es, pues yo te privo de la libertad en lo que investigo, ¿no? Porque se considera que ese delito fue lo suficientemente grave como para que tú tengas que estar en prisión mientras la autoridad investiga y decide si efectivamente fuiste culpable o no. ¿Y no es como una medida anticonstitucional? Pues en realidad sí es contradictoria esta presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, lo lamentable, y seguramente ya lo platicaremos más adelante, es que cada vez incluimos en este catálogo de delitos a los que les aplica esta medida cautelar, pues más y más y más conductas, ¿no? Y yo en esta historia detecto varias cosas que suceden y que son comunes a historias, sobre todo de mujeres que están privadas de la libertad, y uno es que muchas veces son víctimas y se convierten en victimarias también. Otra, que en la gran mayoría de las historias que yo he tenido la oportunidad de conocer es que los delitos muchas veces están ligadas a hombres, ¿no? Es impresionante eso. Órale. Wow, claro. Sí, por ejemplo, ellas le dicen, se le llama la causa, ¿no? Es decir, que vienes junto como con otra gente, está ligada al delito que cometiste, y muchas de ellas, si están en prisiones de mujeres y pegado está la prisión varonil, muchas veces es como, mi pareja también está allá, ¿no? O ellas terminan en prisión, pero los hombres están prófugos o órale, cosas así, ¿no? Entonces, sí es... Como Giovanni. Como Giovanni. Sí, sí, o sea, esas historias, bueno, se cuentan por montones, ¿no? Sí. Entonces, serían como las primeras reflexiones que yo haría de esta historia, que te digo que, sí, pone la piel chinita, ¿no? Ay, pues sí. Y Clarisa, tú eres abogada feminista antipunitivista. Pero tengo entendido que también has tenido oportunidad de trabajar de cerca con justo cuerpos policíacos, ¿no? Y nos decías que muchas veces las mujeres como Mercedes que entran al cuerpo policial, hay veces que ni siquiera pasan por un proceso de capacitación o de claridad de los procesos, y entonces, a pesar de que ellas son la fuerza que debería de garantizar protección, uno, no saben cómo garantizar protección, y además, dos, no pueden protegerse a sí mismas, ¿no? Era algo que tú estabas diciendo, Ali, ¿no? Que aunque ella sea policía, también se ve como víctima de violencias dentro del cuerpo policial, ¿no?
Sí, bueno, el tema por acá es la esperanza conjunta, ¿no? Que estamos tratando de construir con las propias instituciones de seguridad pública mediante la transversalización de la perspectiva de género en todas sus actuaciones. Como tú bien lo decías, necesitamos reconocer cuáles son las múltiples dimensiones de nosotras las mujeres también, y entender que tenemos límites como personas, incluso en la propia actuación policial que ellas realizan también tienen límites, porque coadyuvan con otras instituciones en donde las víctimas recibirán otro proceso de canalización, de orientación y de tratamiento. Entonces, por más compromisos que tengamos con el tema dentro de las propias estructuras de seguridad pública, pareciera ser que existen estos castillos de arena que son fáciles de desmoronarse, porque precisamente esas policías, esas mujeres policías, también tienen derechos de papel. Derechos que realmente no están en una justicia real en su propia institución, y eso es algo que debemos de poner en la reflexión, ¿no? Es un tema que debe de estar, porque si bien México, o sea, sí o sí, México representa uno de los países con el número más bajos de número de policías, y no solamente de policías, que son quienes permiten el acceso a la justicia, al menos desde la promoción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sino también hablamos de un sistema de justicia que sí o sí se tiene que repensar, porque no nada más son el número bajo de policías que tenemos, sino también el número tan bajo de jueces en promedio con otros países de la propia OCDE, ¿no? México sigue estando por debajo del nivel mínimo, y eso precisamente se ve en la práctica cuando tenemos cuerpos policiales que ni siquiera tienen grupos mixtos, porque no cuentan con el personal suficiente, o en el Estado de México, por ejemplo, de 15 a 20 policías, que es el registro que se tiene, utilizando una sola computadora, recibiendo capacitación por una sola computadora a un grupo de 25 personas, en donde hay fallas técnicas incluso para escuchar el audio. Entonces hay un tema pendiente sobre la infraestructura y equipamiento y capacidades fortalecidas que tenemos con ellas y ellos. Y por otro lado, las condiciones laborales en las que trabajan. O sea, hagamos esta reflexión. ¿Cómo podemos esperar que tengamos policías que van a incorporar la perspectiva de género en su trabajo, que no van a discriminar, que incluso van a generar pautas societales que estén transformando su propia labor, si muchos de ellas y ellos pues trabajan en ámbitos institucionales y culturales, donde impera precisamente estos sistemas de misoginia exacerbada, estos sistemas patriarcales, estos sistemas en donde no hay licencias ni siquiera de maternidad y paternidad, donde las mujeres ni siquiera pueden llegar a ciertos niveles, porque esta masculinidad que hay en las propias instituciones de seguridad pública, pues tampoco permite, a pesar de que las mujeres puedan ejercer una propia masculinidad de su posición como mujeres, el propio patriarcado ahí pues les hace saber que tal vez no son lo suficientemente masculinas, porque no son lo suficiente hombres como para ocupar esas posiciones, ¿no? Entonces, pues ¿cómo podemos esperar que estas mismas personas en el trabajo que hacen hacia afuera vayan a incorporar esta mirada de los derechos humanos, ¿no? Desde ahí. Y qué importante, ¿no? O sea, como que entendemos muy bien que, a ver, no solamente en seguridad, sino casi todos los sistemas son patriarcales por de facto, ¿no? Pero el de seguridad, qué intrínseco es que la protección, la estructura sea tan patriarcal, ¿no? Y que te pida ser agresivo, que te pida ser fuerte, que te pida ser como todas estas cosas que el cuñado le decía a Mercedes, ¿no? De decir,
no hombre, hasta te tienen miedo y el mismo uniforme te va a hacer como ser acá más duro y tal y cual, que cabrón, que en el momento en que estemos intentando pensar en seguridad digna, pues tenemos que decir, híjole, pues, o sea, tendríamos que sacar el patriarcado del esquema, del planteamiento de la institución. Feminitizar la seguridad pública, ¿no? Claro, sí. ¿Hay propuestas? Y por aquí, con esta misma narrativa que bueno, abres, Evita, me gustaría leerles una reflexión que precisamente nos da Fátima Gamboa, compañera de X Justicia, sobre cómo el propio Estado legitima también esta teoría del conflicto mediante sus dos actores protagónicos de la violencia de género. Porque cuando pensamos en la violencia de género, tenemos dos protagonistas. Y en un código dicotómico binario, bueno, heterobinario, ¿no? Porque hablamos de agresor y de víctima. Y si las mujeres estamos en el sistema como las víctimas, es porque nos matan más de lo que matamos, no porque en realidad tengamos esa característica o esa calidad de intrínseca de ser víctimas. Desde ahí, desde la propia narrativa, cuando nos posicionamos como víctimas y no como sobrevivientes, por eso mismo cuando se les habla desde los equipos de atención integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, se les utiliza el nombre de usuarias, ¿no? O pacientes, porque ahí comienza el proceso de empoderamiento. Y bueno, esto que habla sobre cómo el Estado también por medio de la concepción del poder, porque cuando hablamos de la propia violencia, pues tenemos que de la violencia de género necesitamos entender que es parte de un sistema de violencia y que como tal ese sistema de violencia se da por los poderes, ¿no? Que hay por el mundo de dueños, por el mundo de subordinados, por esta globalización multicultural donde hay una desigualdad que profundiza, ¿no? Tener estas verticalidades, estas sociedades asimétricas, y que las vamos a seguir teniendo mientras no repensemos también los modelos de cómo construimos estas pautas societales. Y esta reflexión, bueno, la traigo porque si bien el Estado legitima la teoría de conflicto en estos dos protagonistas, eso mismo hace el derecho penal desde el enfoque punitivista, y no es más que las básicas del castigo liberal, que es el poder que se les otorga a las personas que bueno, mediante esta no reivindicación del dolor hay una venganza, hay una búsqueda de venganza, hay un poder que se les otorga a las víctimas frente a los condenados, y eso es también algo que necesitamos tener en el foco. Yo nunca lo había escuchado, nunca se habla de esto, y claramente, o sea, es otra nueva forma de ver esto. A mí me acaba de volar la cabeza, y tienes toda la razón, o sea, no hay forma de que como víctima no tengas esa necesidad, y que si no se te cumple, si no se te da el poder de castigar, ¿no? O sea, si no puedes, entonces sientes una frustración. Pero como que pienso, ¿cuál sería la alternativa? O sea, porque justamente cuando eres víctima, te atraviesa un dolor, fuiste, pues sí, o sea, algún dañada. Tipo de crimen, o de situación de o sea, si eres familiar de algún feminicidio, si cualquier tipo de situación que hayas pasado como víctima, pues obviamente creo que hasta es humano, claro, dos trenzas, claro, el querer justicia, ¿no? Pero entonces esa justicia, ¿cómo garantizas que sea algo digno y no algo que se base en la venganza? ¿Y por qué la justicia de las sobrevivientes a la violencia de género o como tal el tema tiene que resolverse mediante el derecho penal? ¿Por qué no estamos hablando de resolverlo mediante los derechos humanos, los derechos administrativos o el propio derecho civil? Y creo que hay esta parte de estas alternativas que estamos buscando, porque el poder lo que está haciendo es otorgarle a las instituciones de seguridad pública la fuerza física legítima, el uso de la fuerza física legítima que únicamente lo tienen las instituciones de seguridad pública para operar. Y entonces ese uso de la fuerza física legítima es dar a entender que el enemigo está dentro del Estado,
Eso es lo que da a entender, que el enemigo está dentro del Estado y que por lo tanto ese uso de la fuerza física legítima va a ser para orillar al exterminio del uno con el otro, ¿no? Propio dentro del Estado. Y por eso quiero leerles esta reflexión que da Fátima Gamboa, porque me parece muy oportuna al tema que estamos tocando hoy. Y ella pregunta si el derecho penal puede ser un instrumento para el acceso a la justicia de las mujeres aquí en México. Y lo que nos dice Fátima Gamboa es que no, que el derecho penal precisamente es la justicia del padre. Es el padre regulando su propia seguridad para su propia existencia. El sujeto de protección, por lo tanto, son el Estado y los hombres. ¿Qué regula entonces el derecho penal? La propiedad, el derecho a la honra, el derecho de la existencia del Estado, porque supone precisamente que el enemigo está dentro del Estado. Entonces las mujeres somos concebidas para el derecho penal como propiedad del hombre y de la honra de los hombres. Por eso en la práctica la carga de la prueba recae en nosotras las mujeres, de buena fama, casada o soltera, si estaba borracha, drogada, qué vestía, a qué hora salió, procesos penales injustos. El derecho penal, por lo tanto, regula nuestra sexualidad y castiga el hecho, porque para el derecho somos las madres de la patria, parimos a los hijos del Estado. La lógica del sistema penal entonces opera en nuestra contra. No es justicia porque es venganza, no genera paz sino violencia y no garantiza los derechos de las mujeres porque se apropia de nuestros cuerpos. Y ahí la dejo. Estoy con la boca abierta, o sea, se me puso la piel chinita, a mí también, claro. Me recorrió algo todo el cuerpo. Y justo es como esto de que no nos vengan a decir que tirar el patriarcado no resolvería un montón de nuestros problemas como sociedad, ¿no? O sea, si el patriarcado está atravesando absolutamente todo lo que nos rige, no va a haber forma en que podamos garantizarle seguridad A todos. Ajá, a todos, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, Wendy, y tú, desde tu experiencia de estar con las chicas, principalmente es con chicas y con mujeres, ¿no? Claro, con mujeres, sí. Ah, con mujeres. Ya no estás en el tutelar. Ahora ya no. Cana ahora ya es... Son ok. mujeres, sí. ¿Y cómo son las situaciones en donde las mujeres están viviendo en situación de prisión? Mira, haría primero una reflexión sobre lo que decían, ¿no? Hace poco participamos en un foro en donde habían autoridades del sistema penitenciario y por otro lado representantes de organizaciones que trabajan precisamente en esta causa. Y era impresionante ver cómo quienes dirigen los sistemas penitenciarios en el país, la gran mayoría son hombres, por no decir casi todos, ¿no? Es lo que te voy a decir, shocking. Sí, no. Y por parte de las organizaciones, la gran mayoría son mujeres. Y entonces era impresionante ver cómo hasta incluso ellos mismos les llamaba muchísimo la atención, porque quienes dirigen el sistema, ¿no? Pues tienen una visión muchísimo más punitiva, ya o sea, lo decía Clarisa, ¿no? Y esta visión de pues, hay que castigar y hay que educar, ¿no? O sea, lo digo entre comillas. Mientras que el otro lado en las organizaciones y por parte de las mujeres hay una visión muchísimo más empática de entender qué sucedió detrás, qué tuvo que pasar antes para llegar hasta después. Porque en la medida en la que no entendamos qué sucedió y qué historia hay detrás, no vamos a poder cambiar. Exactamente. Porque esa es la cosa, ¿no? O sea, está el sistema punitivista y está el sistema preventivo. Y en este país, bueno, y en general en el mundo, el sistema punitivista se quiere vender como si fuera en sí mismo el sistema de prevención, ¿no? Si yo pongo más altas las condenas, más duras las condenas, tú vas a tener más miedo de hacer un delito, entonces prevengo, pero eso no es verdad y no se cumple, y lo estamos viendo. Y además siento que nosotras, las mujeres, caemos un poco en esa trampa donde exigimos de pronto que se hagan más duras las condenas, ¿no? Es como de no... Y de alguna forma puede ser como un poco lo que nos dan así de, güey, ya cálmate, aquí le voy a subir más pena al violador. Entonces, a lo mejor tú así te calmas un rato y a la hora de exigirnos tu seguridad, crees que te la estamos cumpliendo porque estamos levantando la condena, pero en realidad no estamos invirtiendo nada en prevención. Prevenir la violación. Ajá. Claro. Así es. Y porque es la solución, entre comillas, sencilla, ¿me explico? Porque entonces no estás atendiendo qué está sucediendo
para que alguien llegue a cometer esa conducta. Hay que invertir en educar, ¿no? En muchas otras cosas en donde el Estado no está poniendo el ojo, porque lo más sencillo es salir a decirte, como bien lo dices, pues hay que subirle tantas penas, ¿no? Hay que poner prisión preventiva oficiosa a N cantidad de delitos, que al final del día se siguen cometiendo, ¿no? Sí, Ajá. claro. Oye, y una pregunta, perdón, voy a hacer una pregunta que es un poco controversial, pero casi siempre es también algunos de los argumentos que se dan, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de salud, ¿no? Que es como deberíamos de invertirle al tema de la prevención porque termina costando menos. En el tema de seguridad, si nosotros, ¿por qué nos está hablando de el costo efectivo de si tú garantizas la prevención antes de que andar gastando en cárceles, andar gastando en esquemas? O sea, ¿en dónde se está haciendo la inversión en materia de seguridad? ¿Y por qué no se hace en la prevención? ¿Es más cara? Pues conlleva más tiempo, sin duda, Claro. ¿no? Y conlleva más esfuerzo. Las administraciones obviamente quieren cosas rápidas. Claro, y conlleva más esfuerzo. O sea, no es lo mismo yo detener a quien sea y los aviento en una cárcel, ¿no? Y a ver qué sucede, a ir a perseguir la razón de por qué se están cometiendo los delitos y además atacar de manera, no es parejo, ¿no? Cada delito tiene una forma de estudiarse de manera distinta. Y está politizada además, ¿no? Porque a la hora de la prevención, o sea, tú puedes generar una teoría al respecto de por qué se cometen cierto tipo de delitos, pero no van a faltar los intereses políticos que digan, no es eso, en realidad es esto otro, ¿no? Y entonces qué difícil es ponernos de acuerdo ideológicamente sobre cuál es la razón de que se sucedan ciertos delitos, ¿no? Ahorita que estamos por entrar a un periodo electoral, absolutamente todas y todos los candidatos plantean seguridad. En sus propuestas electorales, legislativas, lo que tú quieras, de gobierno va a ser seguridad. Discúlpenme, pero van años de administraciones que entran y salen y seguimos teniendo una crisis en materia de no estamos viviendo seguridad en nuestras calles, no estamos viviendo seguridad en nuestros hogares. No se está viendo que en las prisiones haya verdadera reinserción, ¿no? No, O sea, ni siquiera reinserción, no se les garantiza sus derechos humanos, claro, dentro de la prisión, ¿no? Y luego a los mismos cuerpos policíacos tampoco. Entonces, discúlpenme, pero algo está pasando bastante mal en la fórmula que se está planteando y los servidores públicos no están proponiendo soluciones que puedan abordarse en concreto, ¿no? Y que sean a largo plazo. Sí, porque claro, seguro, o sea, la sociedad civil es quien plantea, perdón. Y que de cierta forma es parte de la estrategia de la venta política, o sea, está estudiado cómo incluso durante la veda electoral empiezan a realizarse mayores contrataciones de policías. Perdón que insiste con el tema de seguridad. Wow. No, increíble. Me parece impresionante cómo se utilizan, ¿no? estas propias estrategias para generar aprobación con la ciudadanía del actual gobierno municipal que esté a cargo o del actual gobierno estatal que esté en función. Se hacen contrataciones de policías y esta contratación tiene el objetivo de tener a los policías visibles en las calles para que entonces pueda haber esta percepción de seguridad y de propia protección. Y ahorita que ustedes, Ali hablaba sobre la propia tentativa, ¿no?, que existe de los movimientos feministas para las exigencias o las demandas de punitivismo que vemos, pues me parece que hay un tema muy interesante sobre cómo el propio punitivismo es una respuesta malversada a las propias demandas de autodeterminación y a las propias demandas de protección de las víctimas, porque otra vez, insisto, es criminalizar un problema, o sea, significa darle calidad de imputado, ¿no?, a un problema cuando estamos todas y todes como interlocutores en sombra de la propia prevención que se tiene que hacer. Ahorita que hablaban de por qué el costo se da en estas políticas públicas reactivas y no en estas políticas públicas preventivas, pues también habla de cómo la prevención sigue siendo un tema que se reduce a capacitaciones y nada más.
y nada más. O sea, pareciera ser que no estamos esbozando o no estamos construyendo otro tipo de mecanismos que nos permitan llegar. Ahora, no nada más se trata de crear, ¿no? De generar, porque luego nos da esta ventitis también de estar sacando acciones y acciones, pero esas acciones no están siendo evaluadas. Y ahí también hay una parte muy, muy importante que rescatar. Del presupuesto asignado para atender la violencia de género, cómo impacta el tema de la corrupción en ella. O sea, de los 3 pesos que llegan del recurso federal para la atención de casas de tránsito en un estado o en un municipio, de esos 3 pesos, 2 se los quedó tesorería y ya al mecanismo de adelanto para las mujeres le llegó 1. O peor, cuando los propios liderazgos que tenemos en la función pública resulta ser que realizan actividades en atención a víctimas como concursos del tamal, eso es lo que lo destinan las unidades de igualdad de género de los poderes judiciales, o carreras 5K, rodadas bicicleteras, o un desayuno para las juezas con una comediante. Eso es a donde se está destinando el presupuesto. Entonces, por ahí la parte de la contabilidad es un tema, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? ¿Qué papel juega la transparencia y rendición de cuentas en la tarea de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres? ¿Y a dónde creemos que se debería de estar yendo el presupuesto? ¿Cómo deberíamos de estar aplicando el presupuesto? ¿Qué se tiene que reestructurar? Porque digo, entiendo lo de las capacitaciones. Yo, erróneamente, hubiera pensado hasta el día de hoy que las capacitaciones deberían de ser la forma, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba platicando con una amiga que iba a dar un discurso a cuerpos a militares en particular, y me leyó un cachito del texto y le dije, oye, pero lo entienden 3 personas. O sea, porque está elevadísimo, estás aventando artículos, estás hablando de constituciones, de no sé qué, y entonces la convención de tal y cual. O sea, si te estás capacitando a 200 militares que no tienen idea sobre la convención de no sé qué fregados, ni siquiera te están poniendo atención, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer capacitaciones efectivas, humanas? Que a lo mejor no todas las capacitaciones se tratan de una charla, ¿no? O sea, como que existen otros sistemas de aprendizaje que podrían también ser interesantes. Pero sí es que dirijamos el presupuesto hacia la capacitación, hacia la preparación del cuerpo policial. Hacia la prevención. Y hacia la prevención. Y también otras alternativas, ¿no? De analizar el problema estratégico de esta ausencia de un Estado de Derecho para la protección de las mujeres víctimas. ¿Qué falta? O sea, a ver, hay un tema pendiente con la armonización, al menos normativa a nivel nacional, en el tema de los tipos y modalidades de violencia en las leyes estatales de acceso. O sea, ahí tenemos un tema pendiente. Otro tema pendiente, por ejemplo, es la existencia o la presencia de un código penal único. O sea, hay un desorden jurídico, anomalías, incongruencias, porque no tenemos un solo instrumento que nos dé ese marco conceptual, tanto del derecho penal como del derecho procesal penal. Y también podría... porque de ahí se despliega mucho de cómo los feminicidios tienen en diferentes partes geográficas diferentes causales, ¿no? O sea, entonces, y luego podemos ver también el tema de las sentencias, porque yo les hablaba del sistema de justicia, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las sentencias? ¿Cómo podemos lograr que no existan estereotipos o sesgos de género en la propia judicialización de los delitos, y que esas sentencias cuenten con perspectiva de género? Porque ahí está la otra parte, ¿no? Esta parte de cómo le calificamos al agresor y cuál es el proceso pedagógico que realmente debería de existir. O sea, tenemos muy pocas sentencias pedagógicas, o sea, muy pocas sentencias que les dan instrumentos
a los propios agresores de encontrar un camino de redención en vida, porque eso es un derecho humano que tienen las personas que están dentro de las cárceles, ¿no? O sea, este derecho humano a la palabra, este derecho humano a decirse bueno, a decirse inocente, eso es una oportunidad, un mecanismo instrumental sin el enyesamiento de la Biblia, porque luego tenemos estas historias en los propios centros penitenciarios donde se convierten, ¿no? A hermanos, ya son evangélicos y te dicen incluso, Lick, no, ese que yo era antes ya yo no en algún existe. momento le decía también una ¿no? vez de broma a mi novio, como de que le digo, güey, yo siento que la droga es el instrumento perfecto para que siga habiendo católicos en el mundo, en plan, claro. O sea, tienes que salir de la droga, pues, y una de dos, ¿no? O sea, claro, te vas a Alcohólicos Anónimos y en uno de los pasos, claro, sí, por supuesto. Con la cárcel lo mismo, ¿no? Claro. ¿De dónde sacamos a más gente? Vamos a la cárcel, güey. Oye, y entonces me encantó esto de lo de las sentencias pedagógicas. Que, Wendy, el día de hoy, ¿cómo es? O sea, como sí. que quiero pensar qué es lo que pasa cuando estas mujeres llegan, ya sea a prisión preventiva oficiosa o están en la cárcel, qué viven ahí y en el momento en el que salen, o sea, ¿qué pasa con la Justo reinserción? quería como retomar un poco la historia para que pudiéramos bajar a términos como más humanos todo lo que vamos a platicar ahorita. Y quería, en esa misma línea, pensando en Fabi, que pasó un año ya no se llaman tutelares, se llaman ahora centros de internamiento. Uh-huh. Y después de ahí se va a una prisión de mujeres. ¿Qué pasa con una mujer que llega a una prisión de mujeres siendo inocente, no? Bueno, da igual si es inocente o no, pero en este caso me parece bastante importante que mencionar que muchos son inocentes. Está pagando un castigo, ¿no? Por este tipo de sistema punitivista que ni siquiera cometió. Y que va a vivir allí un cierto número de tiempo en unos años muy fuertes, o sea, como de su juventud, y luego va a salir, y esto nos lo contabas tú cuando hablamos hace unos días, salen y están solas, ¿no? O no saben qué hacer. Entonces creo que podríamos ir por ahí pensando en, llega Fabi a la cárcel, ¿qué pasa con Fabi? Sí, creo que todos como sociedad nos quedamos en bueno, ya se fueron a la cárcel y ahí se acabó la historia, ¿no? Pero no sabemos, o a veces nos es muy lejano como la realidad que se vive detrás. Y yo te puedo decir un poco de los centros penitenciarios que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, pues la realidad es, de entrada te ponen una ropa, ¿no? De un color, o sea, da igual si tú estás en prisión preventiva oficiosa, es decir, que estás en un proceso, o si ya fuiste sentenciada, lo único que cambia es el color de tu ropa, pero convives con absolutamente todos, ¿no? A mí me tocaba alguna mujer que me decía, Wendy, yo antes de entrar aquí sabía lo que eran las drogas, nunca las había visto, aquí las conocí, ¿no? Mis compañeras de celda arriba, porque además los espacios, pues obviamente hay un hacinamiento tremendo, entonces pues son literas, por ejemplo, ¿no? En donde duermen muchísimas mujeres y además eso se convierte en, bueno, todo un espacio en donde meten de todo ahí, ¿no? Conviven niños también a veces. Y ella me decía, bueno, yo si quiero secuestrar, robar, matar, lo que sea, ya lo aprendí porque mi compañera pues cuenta lo que hace, ¿no? Entonces hay ahí como esta también posibilidad del contagio criminógeno, porque conviven pues de todo, ¿no? Esta separación que dice en la teoría nuestra Constitución de que hay que separar por delitos para también poder atender en función de la causa específica, pues obvio no sucede. Y luego es lo que sucede en el día a día, ¿no? Lo cierto es que nuestro sistema penitenciario carece de programas para contribuir a la reinserción social. Entonces ellas pueden pasar horas sin hacer absolutamente nada. Hay este pase de lista, ¿no? Que se da determinadas horas como para verificar que pues todas siguen ahí. Pero en realidad las actividades, aunque la ley dice que deben tener un programa de actividades, pues depende del Estado, depende del centro penitenciario, depende de quién dirige esa prisión y depende de la voluntad, obviamente, como desafortunadamente sucede mucho en este país, pues de quien dirija cada cárcel, ¿no? Entonces, y la capacitación, me imagino, también de las personas que tienen que velar por la seguridad de las propias reas, ¿no?
Sí, claro. Claro, que se convierten, al final ellas también están privadas de la libertad, ¿no? Y a veces poco pensamos en las custodias, ¿no? Que también son parte de este sistema de seguridad pública, que padecen también el encierro, al final del día, que herramientas tienen muy pocas, y muchas veces las asumimos como este villano, ¿no? Cuando en realidad pocas veces hemos preguntado cuáles son tus necesidades, qué te trajo aquí, ¿no? Porque sí, chamba es chamba, ¿Y pero... tienen atención psicológica las personas? Nadie. No, o sea... No, pero, si nada más dije la palabra psicológica. Sí, ajá. No. como- Digo, obviamente es parte de lo mismo, ¿no? Hay muy poco personal. Entonces, por ejemplo, a las personas que están privadas de la libertad, pues hay una psicóloga o a alguien que atiende a todas. Obviamente darle seguimiento es muy poco probable, ¿no? Pero hay que dimensionar el contexto del que vienen y al contexto al que regresan. O sea, la cifra dice, ¿no? Son alrededor de 200,000 personas privadas de la libertad, número que va siempre en aumento, obviamente por esto que decimos de este derecho punitivista que cada vez busca que más personas estén en la cárcel. Y son personas, la gran mayoría jóvenes, ¿no? Muchas de ellas están en una edad totalmente productiva, que van a salir a sus 40 años de edad, ¿no? El 5% son mujeres, es decir, es un porcentaje muy, muy bajo. El 60% aproximadamente viene de contextos en donde no hubo educación, en donde no tenían oportunidades laborales, ¿no? Y a ese contexto van a regresar. Claro. Y a eso... Peor, ¿no? Sí. Con el estigma de que ya estuvieron en la cárcel. Claro, ¿no? Entonces, digo, pongámonos en la situación. Al rato llega alguien y te pide trabajo y te dice que estuvo en un centro penitenciario. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú puedas darle otra oportunidad y que esas personas no encuentren como última opción el delito? Claro. Para tener que, pues, subsistir, ¿no? Ahora, dentro de la prisión, no hay que olvidarnos, también siguen ocurriendo delitos. ¿Por qué? Porque dentro de la cárcel todo cuesta. Y aquí lo decías tú, Vita. O sea, las condiciones más básicas, humanas, no se dan, ¿no? A nosotros nos ha tocado que mujeres tienen que pagar por productos básicos de higiene, ¿no? El agua potable, bañarse con agua caliente, tomarse un café. Y pues sí, en el caso de las mujeres, que la gran mayoría de ellas son abandonadas, no tienen un recurso económico. Justo, ¿y cómo va a conseguir Era ese lo que te iba a decir, ¿cómo hacen? Pues ¿Qué pasa adentro? Pues claro, o sea, por eso se da la prostitución, ¿no? Por eso se da la extorsión, por eso la gran mayoría de las llamadas que se reciben de extorsión se reciben dentro de la cárcel. ¡Órale! ¿No? Se realizan dentro de la cárcel. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque esta gente al final del día tiene que tener un ingreso económico para medio subsistir dentro de la prisión. Y esa vez que me extorsionen por teléfono le voy a decir si te mando algo. Pero es que si está de la chingada eso. En plan, no sé, la otra vez estábamos platicando de que, nada, estábamos en un lugar y pasó una persona a pedirnos algo porque su hijo estaba en el hospital, entonces no tenía nada y no sé qué, y entonces un compa como que dijo, no, esas son puras mentiras y no sé qué, volteamos y le dijimos, oye, a ver, espérate, ¿no? O sea, fuese mentira, esa actuación estuvo espectacular, es lo que tienen que hacer las personas para poder llegar a alcanzar algún tipo de ingreso, y 20 pesos a ti no te cuesta darlos, no afecta tu economía y a ellos forma parte de su estructura de ingresos, ¿no? Entonces, da igual si te dijo una mentira, es un actor de poca madre, es el carnal, ¿no? Entonces, págale su servicio de actuación. Entonces, no sé, o sea, como que ahora te hace pensar un poquito el hecho de decir, la economía informal, la economía gris o ilegal en México, no parte muchas veces de personas que estén deseando mal o haciendo mal, parte casi siempre de la necesidad, ¿no? Correcto, pero y lo importante es cómo afrontamos eso, ¿no? Porque lo que tenemos que dar es justo lo otro, las herramientas, ¿no? La posibilidad de que ellos reconozcan y puedan advertir todos los talentos, porque además, o sea, si uno entra a las cárceles, hay un talento impresionante. Claro. ¿No? O sea, mujeres obvio, y hombres que desarrollan una capacidad, o sea... Es que la banda es creativa. Impresionante, ¿no? Y además la creatividad se dispara cuando estás en momentos como más de menos... De tensión. Sí, o de menos cuando tienes posibilidades. Que resolver, ¿no? Problemas. Tienes que resolverte. Claro. Correcto. Hay incluso un proyecto muy padre de aprendizaje de codificación para personas que están en situación de privación de su libertad, y bueno, poner a la reflexión cuál es entonces
el éxito, porque no lo hay, de más bien el fracaso, ¿no? Del sistema que pretende controlarlo todo, y cómo estamos centrando otra vez esa atención en estas responsabilidades individuales. Ahorita que Wendy hablaba sobre la edad de las víctimas y la edad de los victimarios, o sea, en relación con los victimarios, pues qué trabajos se están produciendo alrededor de estas masculinidades, ¿no? O sea, es muy obvio que la discusión hoy en día se está centrando únicamente en las condiciones territoriales del propio feminicida, pero se sigue sin trabajarse su propia libertad en términos preventivos, ¿no? O su propia autodeterminación en términos preventivos. Entonces es mucho de lo que se pierde dentro de la propia discusión cuando hay abuso de la respuesta simbólica del derecho penal. Claro. Oigan, hemos aprendido un montón el día de hoy. Sí, honestamente, o sea, como cosas que me volaron la cabeza es esto de pensar un código penal único, ¿no? Pero que no sea punitivista, sino que no sigamos añadiendo a la lista de crímenes, sino más bien plantearnos una cuestión me encantó esto de las sentencias pedagógicas, ¿no? De justamente que haya espacios en donde toda la creatividad que está humana, inherente, dentro del espacio puede empezar a replantearse para que cuando las personas salgan todavía en su edad productiva, que podamos reducir esto de lo que decías del contagio criminógeno. ¿Cómo? Criminógeno, wow. O sea, qué locura. Se pueda reducir y entonces se pueda establecer un espacio de verdadera reinserción social y de capacidades. Quiero que ahora que ya estamos cerrando con la idea, y también un poquito pensarlo en esquemas positivos de decir, no podemos pensar que también hasta alguien tenga que pasar por prisión para poder tener acceso a una oportunidad educativa, que era lo que nos contabas de la historia de Selene, ¿no? Uh-huh. Que justamente, no sé si quieras contarnos un poquito sobre esto, pero decir, qué cabrón pensar que para que alguien pueda tener acceso a un destino, a un futuro, a acceso a educación y a plantear sus sueños, haya tenido que estar en prisión y algo completamente fortuito le haya llevado a un foro en donde alguien la escuchó, ¿no? Correcto. Sí, o sea, justo esta historia de Selene, ella termina en prisión por un delito de robo. Nosotros la conocemos dentro de prisión, ingresa a nuestros programas. Sale, participa en un foro, su gran ilusión es ser enfermera y alguien decide patrocinar y apoyarla económicamente para poder pagar sus estudios y hoy está estudiando, ¿no? Pero como bien dices, esa es una historia en un millón. Claro. Y esa historia debería ser la regla, no la excepción. Es decir, si las oportunidades, si las herramientas se le proporcionaran a las personas que por el ambiente en el que crecieron, por el contexto en el que se desenvolvieron, de una u otra forma están cercanas al delito o son o tienen las condiciones propicias para cometer un delito, el Estado debe ir ahí para prevenir que eso suceda. ¿Cómo? Pues justo con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, no debería ser necesario pasar hasta ahí. Pero bueno, si ya sucedió, entonces, ¿de qué sirve que estemos metiendo a la cárcel a tantas personas si no estamos atendiendo de raíz el problema, ¿no? Esto es como un hospital. Si yo estoy enferma y me ingresan a un hospital y no me dan el tratamiento correcto y salgo, solo voy a salir más enferma porque, o sea, personas, ¿no? Claro, ¿no? Y no estoy hablando de que las personas privadas de su libertad padezcan una enfermedad, no, sino que hay circunstancias que se dieron en su entorno que hicieron propicia la comisión del delito y esas circunstancias, esas condiciones son las que hay que atender. No asumir que porque yo encierro a una persona, porque al final del día nuestras cárceles son jaulas para seres humanos, van a bastar para que sean la solución mágica y que las personas salgan renovadas, regresen al mismo contexto, no tengan oportunidades laborales, etcétera, y encima esté la puerta del delito y de la delincuencia organizada abierta siempre para ofrecerles un ingreso, pertenencia, etcétera, ¿no? Y que no sea pues la opción más viable. Claro. Pues bueno,
Estoy volada, o sea, realmente nos parece que este proyecto que queríamos lanzar de Cuentos y Utopías, lo pensamos casi hasta súper utópico, ¿no? De decir, ¿será posible intentar explicar cómo verdaderamente no hay villanos, sino el villano es el sistema? Y me parece que tanto el cuento, que gracias a lo que ustedes nos compartieron, Ali pudo crear con su preciosa visión. Creo que nos llevamos un montón de reflexiones de que hay muchas Mercedes, hay muchas Fabiolas en México que no están accediendo a seguridad digna. Nos gustaría que para cerrar este episodio pudieran decirnos, no sé, hay acciones que como nosotras, personas ciudadanas, podamos llevar, ya sea en nuestro día a día o a hacer llamados, o de qué forma podemos utilizar nuestras plataformas para poder juntos promover el cambio y crear un México que garantice seguridad digna. Clarisa. La más... Híjole. Qué difícil, porque como bien lo dices tú, Vita, es un tema sistemático. Yo diría que los esfuerzos que podamos hacer desde estas propias articulaciones, para que desde el garantismo exijamos generar condiciones reales para la reparación del daño, como propuesta del uso mínimo del derecho penal al reclamo de las víctimas en su condición de género. Eso es lo que yo pondría como a forma de generar mayor diálogo desde las propias exigencias, para ir creando desde diferentes trincheras otras alternativas de repensar esa justicia o pensarla con perspectiva de género. Claro. Entonces, como ciudadanos también podemos hacer este planteamiento de cuando representantes públicos estén abordando la seguridad de una forma punitivista, llegar a decirles, adivina qué, me representas, lo que queremos es que más bien lo abordes desde la prevención. Pues coincidiría con lo que han dicho. Creo que lo sabemos bien, lo que no es importante para la agenda pública no lo es para ninguna agenda de gobierno. Y en la medida en la que nosotros como sociedad nos cuestionemos si el aumentar las penas y el incrementar la lista de delitos que tienen una prisión preventiva oficiosa es o no efectivo, y exijamos a la autoridad y formemos parte también un poco de este cuestionamiento de que queremos y exigimos soluciones más efectivas que solo encerrar personas detrás de 4 rejas, podremos entonces aspirar a tener un país más seguro, más en paz, ¿no? Con menos víctimas, creo yo. Increíble. Wow. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Ha sido espectacular. Yo la verdad creo que me voy a ir con... no sé, creo que no voy a pensar en otra cosa esta semana. Porque además cuando se siembran este tipo de detonantes, de semillas en la mente, como un dominó, ¿no? Tiras la primera pieza y de pronto se te empiezan a caer más netas, que según tú, pues eran netas, ¿no? O sea, en mi cabeza era una neta, pues te portas mal, te castigan. Y me violaste, yo quiero que te castiguen. Claro. Y es justo que yo quiera que te castiguen, claro, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que más me voló la mente hoy, porque por otra parte, hablando de la prevención, no solo una prevención de dónde viene el problema y cómo podemos erradicarlo, sino también como el por qué, de dónde salen esos sentimientos o esa construcción de la justicia, del pensar la justicia, de pensar que la justicia es venganza, que el pensar que la justicia, o sea, como que de qué me va a alimentar eso, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que eso nos va a hacer mejores o nos va a hacer una sociedad mejor, o vamos a construir un espacio donde realmente las cosas funcionen de una forma más justa, como el pensar qué significa entonces la palabra justo, uh-huh, ¿no? Sí. Y pues creo que además estos cuestionamientos sí nos pueden ir ayudando como sociedad a
a replantearnos qué es lo que vamos a exigir entonces, porque igual y no existe un enunciado claro. Bueno, pues es que hay que exigirles a nuestros representantes públicos esto y esto y esto. Todavía no tenemos ese enunciado a lo mejor. Claro, porque solo decimos, hay que exigirles seguridad. Y entonces ellos dicen, ok, te traigo esta fregadera, Sí. que según esto es seguridad. No, hay que llegar y decirles, te exijo seguridad digna para todas las personas en una forma no punitivista que permita que las personas que tengan alguna situación, lo dijiste muy bien, ¿no? De que estén en alguna situación propensos al crimen, puedan, si es el caso, tener algún tipo de capacitación y sentencias pedagógicas para que cuando regresen a la ciudadanía tras haber cometido el delito, no se les haya a ellos limitado sus derechos humanos y que también puedan entrar a la sociedad de nuevo con oportunidades, ¿no? Creo que eso es súper importante. Sí, yo también me voy así volada, ¿no? O sea, me explotó la cabeza de muchas formas y sobre todo como que la empatía a las Mercedes, ¿no? A las y los Mercedes. Porque como empatía decir, por las Fabis tenemos ya, ¿no? Claro, obvio. Pero las y los Mercedes, y más cuando justamente, o sea, pues vivimos en ¿cuántas de nosotras hemos marchado y hemos, por ejemplo, también sido encapsuladas o cualquier cosa y te enojas y decir, tal vez la persona que está atrás de ti, chamba es chamba. Claro. Entonces, ¿quién le va a dar de comer a su familia, no? Exacto. O sea, ¿cómo conoces tú la historia de por qué esa persona está aceptando esas órdenes? sí, ¿De dónde salió? Entonces no hay que enojarnos con quien no deberíamos de estarnos enojando. Los villanos no somos las personas, es el sistema y juntos podemos combatirlo, creo. Yes. Muchas gracias por habernos acompañado a este primer episodio de Cuentos y Utopías. Estamos muy muy contentas de poder traer este proyecto a ustedes para que sigan escuchando a grandes luchadoras y luchadores sociales que desde diferentes plataformas están intentando cambiar México. Si quieren seguir el trabajo de Wendy y Clarisa, por favor, a Wendy Balcázar pueden encontrar sus redes como La Cana MX, el proyecto de La Cana. A Clarisa la pueden encontrar como Clarisa Guevara y bueno, a mí me pueden encontrar como @Vitaranda y a Alaide como Jules Florencia. Muchas gracias a Utópicas por patrocinar este espacio. Las pueden seguir en @u_tópicasmx. Y nos pueden seguir a nosotras en @Cuentos y Utopías en Instagram, Twitter y Facebook. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Realidades que se viven en México. Experiencias de nuestros personajes.